Estoy teniendo fallas, estoy teniendo... ¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Es para nosotros un placer, un honor el poder tener a nuestros invitados del día de hoy, 14 de febrero del 2021. Sí quiero hacerme eco de las palabras del ingeniero Leonidas Diza, quien se disculpó porque no puede participar, está sin señal saliendo de una comunidad, eso me supo manifestar, pero que él está presto y dispuesto para concedernos la entrevista en cualquier otro momento. Eh, Quiero dar la bienvenida a la abogada Mónica Mosquera, ex candidata asambleísta por San Borondón. También quiero agradecerle nuevamente al sociólogo David Chávez, quien ya ha estado en nuestro programa. Siempre un honor poder contar con ustedes, con ese conocimiento que nos podrán dilucidar, que nos podrán esclarecer ciertas inquietudes que tenemos y tiene nuestra audiencia. A nuestra audiencia, el agradecimiento de siempre por permitirnos ingresar en vuestros hogares. Les recordamos que nos pueden ubicar en Facebook, en Punto de Vista Global, en YouTube, Punto Global, en Instagram, Punto de Vista Global, y en Twitter, @global_punto. Muchísimas gracias, abogada. David, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias en todo caso a usted por invitarme y también pues buenas noches a todas las compañeras y compañeros que se encuentran conectados en este momento. Y estamos aquí, por supuesto, para dar la entrevista solicitada con mucho cariño, con mucho amor, desde San Borondón para el mundo. Gracias, Orlando, por la invitación. Un enorme gusto estar en Punto de Vista Global. Nuevamente, un saludo a Mónica, mi contertulia, y un afectuoso saludo a quienes nos ven y nos escuchan en esta noche. Muchísimas gracias. Quiero dar inicio y les voy a citar los porcentajes, ¿no? Andrés Arauz, un 32.71%, Yacu Pérez, 19.38%, Javier Herbas, 15.69%. Si nosotros analizamos, son todos estos porcentajes de la votación, del resultado de la votación de los ecuatorianos que de alguna forma hemos dicho no más a los gobiernos neoliberales. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, Mónica, por favor. Sí, por supuesto. Lo interpretamos desde el punto de vista de estar cansados. Éramos prósperos, teníamos educación de calidad, teníamos una salud impecable, teníamos nosotros los proyectos que estaban en marcha, becas para personas que estaban en el exterior que se cumplían con los pagos. De pronto, en una persona que pensamos, que creíamos que iba a seguir el proyecto, y fue un entreguista, el licenciado Lenín Moreno Garcés, y se trastoca todo, casi desde el inicio. Al indicar que estaba ya con el pacto con la derecha, le costó la libertad al compañero Jorge Glass, que hasta el momento sigue detenido. Y fue inmediato. Empezamos a descender, a descender, a descender, a descender de forma tan estrepitosa. Las becas en el exterior se dejaron de pagar. Tuvieron los padres de familia que comenzar a hacer bingos y muchas actividades para poder sostener a sus hijos en el exterior. En los hospitales hubo una decadencia grande. Incluso se decía que se habían edificado demasiados hospitales y en la pandemia pudimos darnos cuenta que quedaron pequeñitos. La gente comenzó a extrañar esos 10 años de la década ganada. Nosotros no estamos indicando lo que va a pasar porque a las finales se puede dar o no se puede dar, nosotros ya lo vivimos. Entonces, eso fue la reacción de las ecuatorianas y los ecuatorianos al binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, a decirle sí, si queremos seguir como cuando estábamos con ese gran líder, el economista Rafael Correa Delgado, si queremos otra vez volver a ser un país próspero y atractivo para que los migrantes puedan retornar con todas las garantías, como lo hicieron cuando estaba Rafael Correa.
todas esas cosas que ahora añoramos y hasta lloramos por querer volver a tener. Eso fue lo que pasó en estas elecciones. La gente dijo sí a lo que ya sabe que va a ser positivo. A pesar de todo el aparataje que utilizó la derecha recalcitrante para que no pueda inscribirse el economista Rafael Correa, fue por primera ocasión que aún sin tener el nombre, aún sin saber que iba a ser Andrés, en las encuestas estaba adelante, siempre estuvo adelante como el candidato de Correa. Así se hacían las encuestas cuando todavía no se sabía que iba a ser Andrés Arauz, la persona que iba a tomar, en todo caso, pues la dirección como candidato presidenciable, se decía el candidato de Correa. La gente Gracias, muchísimas gracias. sabe. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Cómo podemos interpretar, David, por favor? A ver, en primer lugar, yo no estoy muy de acuerdo con la lectura que se ha venido haciendo de que es una derrota del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque me parece que tanto la votación de Yacu Pérez como la votación de Hervas son bastante heterogéneas, particularmente la votación de Yacu Pérez. Quizá la de Hervas no tanto, pero es un poco más homogénea, un poco más volátil también. Pero la de Yacu Pérez es muy compleja. De alguna manera se ha hecho la simplificación de creer que Yacu Pérez representa una sola cosa. Y no representa una sola cosa, representa varias cosas, algunas de ellas contradictorias. Entonces, yo diría, para no ser absolutamente categórico, porque efectivamente tengo enormes dudas, pero diría que al menos dudo de esa lectura de que esta ha sido una gran derrota del neoliberalismo. Cuando uno ve este acuerdo que se ha venido tejiendo, yo creo que hay un acuerdo, yo creo que hay un pacto más allá de cómo se resuelva esto, entre Lasso y Jaco Pérez, lo que se ve claramente es ciertos puntos de acuerdo para no desmontar del todo el neoliberalismo. Jaco Pérez ha sido muy hábil en mostrarse más bien simpático con los neoliberales. Tan es así que cuando se pudo saber que él podía hacer en todo este manejo tan irresponsable de los datos por parte del CNS, pensó que él podría ser el rival de Andrés Arauz en la segunda vuelta. La derecha en pleno inmediatamente se alineó en torno a Yacu Pérez porque sabe que Yacu Pérez no es una amenaza, no es una amenaza a su proyecto neoliberal, sabe que las demandas que Yacu Pérez puede generar son manejables. La amenaza real para la derecha ecuatoriana y continental es sin duda el correísmo, la revolución ciudadana. O sea, eso creo que es bastante evidente. Sin embargo, en el Ecuador, producto de una especie de exultante novelería frente a los resultados de Yacu Pérez, que son interesantes, no quiero decir que no, hay unos resultados muy, muy interesantes, pero se ha llegado a esto de que a mí me parece un poco excesivo, de creer que Yacu Pérez es antineoliberal y peor aún el señor Hervas. O sea, Hervas, no puede haber un candidato más neoliberal que Hervas, o sea, hasta en su forma de hacer política. Entonces, y además la socialdemocracia, ¿qué es en el Ecuador? No es nada. La izquierda democrática ha tenido por ahí sus bastiones que le permitieron aparentemente ganar, inclusive en provincias como Carcha, Hervas, pero no más que eso. Entonces, su mensaje ha sido claramente un mensaje de soy un emprendedor, soy un empresario y voy a tomar medidas neoliberales en patineta y disfrazándose de viuda, lo que ha hecho simpático eso. Es decir, escuchar el mismo mensaje que manda Lazo con alguien que al final es más carismático y más simpático, obviamente le resulta a mucha gente refrescante, pero al final de cuentas es exactamente el mismo mensaje de Lazo. En esta campaña, ya en lo de fondo, el único que se ha diferenciado de la visión neoliberal de lo que hay que hacer con el Ecuador es Andrés Arauz. En ese sentido, es más bien sumamente preocupante que el resto de la votación se haya fragmentado entre Hervas y Jaco Pérez, que es en donde aparentemente... Pero mi estimado David, entonces nosotros estaríamos viviendo nuevamente esa avalancha de todos los partidos en contra de un solo partido, como se realizó en la última consulta popular. Pero es evidente, dígame si no, Orlando, cuando uno ve que el CNE controlado por los opositores y el pacto, o sea, no los opositores, los que fueron opositores a Correa, que ahora están en el pacto de gobierno, es que nos estamos olvidando de eso, nos estamos olvidando de hacer las conexiones. Aquí hay un pacto de gobierno que ha perseguido a la Revolución Ciudadana, que ha intentado destruirla.
¿Quiénes están tras de ese pacto? Básicamente, Lazo. ¿De dónde venía el señor Trujillo? Rolando, es que nos olvidamos, rapidito. ¿De dónde venía el señor Trujillo? La memoria muy frágil del ecuatoriano, la memoria muy frágil. Del Pachacutic. Pachacutic está cosechando lo que sembraron con este gobierno precisamente para tenernos en la situación actual. Evidentemente es todos contra la revolución ciudadana. El sainete armado en el CNE en estas semanas, que es una vergüenza democrática para el Ecuador, hace que los dos candidatos que se están disputando el segundo lugar, por fuera de toda ley, de la manera más absoluta y arbitraria que uno pueda imaginarse, deciden que van a abrir la mitad de las urnas en el Ecuador. Y el candidato que sacó el primer lugar de las elecciones ni siquiera se entera, ni siquiera le ponen un mensaje. Y otra cosa, mi estimado David, es que cuál es la potestad que tienen ellos legalmente. No les corresponde a ellos dar esas declaraciones como autorización a la máxima autoridad que es el Consejo Nacional Electoral en este proceso que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Ecuador sí, definitivamente es una vergüenza jurídica desde hace unos cuantos años atrás. Claro, claro, o sea, la destrucción institucional que ha vivido este país es realmente abrumadora. Me parece que en un ejercicio de autocrítica, la Revolución Ciudadana tiene que evaluar que no logró posicionar esto como un tema fundamental. O sea, digo, no quiero decir que no haya habido la intención, que la gente de la Revolución Ciudadana no esté consciente de eso. Yo estoy más que seguro que eso es así. Pero me parece que ya en las estrategias, en la disputa, en la disputa política, nos ganaron los que hacían TikTok y patineta. O sea, es decir, me parece que ahí hay un problema Perdón. posicionar ciertos temas de fondo. O sea, la gente está cansada, es cierto. La votación demuestra que hay un agotamiento, de la Revolución Ciudadana, que hay un desplome impresionante del banquero Lazo, pero las opciones por las que está yéndose son igual o más riesgosas de lo que hemos vivido en estos 2 años. Entonces me parece que ahí yo no soy experto en temas de comunicación ni ese tipo de cosas, pero creo que ahí la Revolución Ciudadana tiene una tarea para posicionar los temas de fondo en la segunda vuelta. Posicionando los temas de fondo, la política dura, la política de verdad, no la política de TikTok. El correísmo es mucho más fuerte. El correísmo en ese terreno. Ahí quiero interrumpirle, David, para plantearles la pregunta a los dos y rogaría que seamos concretos. Mónica, comienzo con Mónica. Históricamente, desde que apareció en la vida política como líder, Rafael Correa siempre ha estado con unos porcentajes entre el 30 y el 35%. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte de hoy de los nuevos candidatos cuando tenemos un registro de que Rafael Correa vuelve nuevamente a registrar, valga la redundancia, un 32.71%, lo que históricamente ese es el voto que le ha caracterizado, que le ha respaldado a Rafael Correa en estos 14, 15 años? ¿Cuál es el aporte de esos candidatos nuevos? Bueno, yo puedo decir que se pudo haber tenido una mejor porcentaje. Es más, incluso los números a mí todavía como que no me cuadran en ti. Si hay el 40% de los asambleístas, ¿cómo es que el binomio de la esperanza solo tiene 32-72? ¿Cómo es eso? Además, debemos de considerar que mientras todos ya estaban en la pre-campaña, nosotros estábamos recién tratando de botar todos los obstáculos para poder nosotros inscribirnos en la candidatura. Todo fue totalmente retrasado, todos estaban ya en su plena pre-campaña y en sus planes ya económicos, incluso hasta la apertura de las cuentas. Pues. Fuimos los últimos de las aperturas de las cuentas. En realidad, a nosotros sí se nos hizo un poco más difícil llegar por el poco tiempo que tuvimos para realizar todo lo que los otros habían comenzado hace mucho tiempo atrás. Y de todas maneras, el trabajo titánico de todas y todos los compañeros se ve reflejado en un Ecuador que ya no creía en nadie,
que habían muchos indecisos y al haber aportado el 32.72% de la votación, creo que sí se reflejó el trabajo de los compañeros Carlos Rabascal y Andrés Arauz Pero en esta Mónica, votación. Mónica, si me permite interrumpirle, nuevamente reitero, históricamente Rafael Correa ha tenido un porcentaje entre el 30 y 35% y hoy registra un 32%, a pesar de persecuciones, sentencias, de estar ausente. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte cuantitativo de esos nuevos líderes que están representando? No estoy en contra de nadie, que están representando a la Revolución Ciudadana. Sí, el registro ya lo tenemos conocido. Si usted en un campo negativo, totalmente negativo, donde todos los medios corruptos de comunicación indican que usted es lo peor de lo peor, y pese a eso van los candidatos y con su trabajo mantienen ese porcentaje, yo creo que sí, los compañeros sí aportaron ese porcentaje, con todos los medios de comunicación en contra, con todos los medios de comunicación en contra, sí, y con persecución incluso, con todo eso, yo sí creo que ese 32% también refleja el trabajo de Carlos Rabascal y de Andrés Arauz, porque si no hubiera sido mínimo, sino que también nosotros tuvimos que, el puerta a puerta, el recordarles, el animarlos otra vez a que podemos ser un país que recupere la esperanza, la dignidad y el futuro, y el trabajo también. Mi estimado David, ¿cómo podemos interpretar? A ver, yo creo que es una combinación de dos factores, ¿no? Por un lado, todo lo que ya ha reseñado bien Mónica, ¿no? Toda la persecución política, es decir, yo no me he cansado de insistir en que ya quisiera cualquier organización política, en las condiciones en las que participó la Revolución Ciudadana, conseguir el resultado que consiguió. O sea, imagínense ustedes al propio Pachacuti o al propio Partido Social Cristiano, a las viejas organizaciones políticas, participando en estas condiciones, muy difícilmente habrían logrado tener el resultado electoral que tiene el correísmo. Eso es indiscutible. Demuestran ser la primera fuerza electoral, van a ser la bancada más grande en la Asamblea Nacional. Eso es un logro dentro de los límites de las condiciones actuales. Así es. Sin embargo, me parece que ese es un factor. Creo que, yo puedo decirlo porque estoy un poco desde fuera, hay el otro factor que no se puede perder de vista y que es necesario tener en cuenta es, bueno, qué errores se cometieron también. Personalmente, yo creo que hubo limitaciones en la campaña, no se llegó a cumplir ciertos objetivos y eso creo que es también algo que tiene que discutirse y evaluarse. O sea, me parece que, voy a señalar, digamos, algunos que para mí son así como más evidentes, pero que supongo que hay muchos más y supongo que al interior de la Revolución Ciudadana los estarán discutiendo sin lugar a dudas. Pero lo que yo veo es que, en primer lugar, el correísmo apostó por mostrar la imagen de un correísmo renovado, ¿no? Es decir, la imagen de lo que se hizo, la imagen de Correa, pero con elementos nuevos, que era un poco la idea de poner a Andrés Arauz de candidato, un candidato que se supone iba a representar la novedad, la innovación, además una actitud fresca por su juventud, pero resulta que esa intención a la que se apostó inicialmente no se logró el objetivo, digamos, no lograron que ese objetivo se cumpla, porque quienes se llevaron esa imagen de lo joven, lo innovador y demás fueron sin duda Herbas y Jaco Pérez. O sea, esa estrategia de jugar a la política en ese plano me parece que requiere evaluarse. No quiero decir ni siquiera que fue equivocada o no, pero me parece que al menos, por decirlo de alguna manera, no dio los resultados esperados, ¿no? Es decir, no se logró ver esta conexión de, es un correísmo renovado, ¿no? Me parece que fue un poco, es el correísmo de siempre, pues, con un candidato que no logra tener esa identidad que nos quieren mostrar. Digo, me parece que la lectura que se hizo desde muchos sectores ciudadanos fue esa, y creo que ahí hay un tema por tratar. Creo que la segunda vuelta es una gran oportunidad para discutir eso. Por lo que he podido ver un poco más en redes y en las discusiones que se arman ahí, parece ser que es una discusión que está habiendo en torno a si la imagen de Correa o no la imagen de Correa. Yo siempre he creído que la idea de descorreizar el correísmo es
bastante absurda, o sea, es decir, no se puede hacer eso, o sea, así no funcionan las cosas. Es indudable que Correa tiene que estar, es indudable que tiene que estar ahí, o sea, lo que yo creo que la organización tiene que definir es cómo debe estar Correa y cómo debe estar Arauz. Eso ya es una discusión interna de la Revolución Ciudadana, pero me parece que podrían estarse enfrascando en un falso dilema de Correa nos llevó hasta su límite, no nos llevó hasta el límite, no sé. O sea, a mí me parece que puede haber un poco de ambas cosas. O sea, creo que hay mucha gente que confía en Correa y no en Arauz. Estoy diciendo en el votante que no es de la organización, que no es militante, sino que mira desde fuera con cierta simpatía al correísmo. Yo me topé así un poco intuitivamente con muchos casos así, o sea, de gente que decía, no, yo sí quisiera votar, pero no estoy muy seguro. Es posible. Porque queda la duda sembrada en la retentiva del ecuatoriano de que podría llegar a ser otro Moreno, ¿no? En ese sentido, yo quiero plantearles a los dos y recordarles a nuestra audiencia que estamos conversando, que estamos dialogando con la abogada Mónica Mosquera, es ex candidata asambleísta de San Borondón, y también con David Chávez, sociólogo, analista político. Entonces, quiero preguntarles, ¿cómo captar esos votos indecisos que, si nosotros analizamos, vemos que hay un gran porcentaje de la juventud en donde que se han enfocado y han pegado fuerte, han captado esos votos, sobre todo la izquierda democrática? ¿Cómo captar esos votos? ¿Con qué mensaje llegar a ellos? David, por favor. Bueno, no sé si a mí me parece un terreno difícil, porque yo no manejo estas cosas de marketing político, de ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo que podría hacer es mirar desde las coordenadas políticas que representa el correísmo. Es que quizá, o sea, el problema me parece que radica en pensar que es un problema solo de mensajes, ¿no? Porque eso se ha intentado, o sea, han intentado dar un mensaje de juventud, han intentado dar un mensaje de no sé qué, y lo que nos demostró la campaña es que la gente no está buscando así como mensajes súper concretos, que a veces pueden sonar inclusive un poco demagógicos, sino que está buscando, entre otras cosas, confianza en quien esté enfrente, porque saben que estamos en la situación más crítica de la historia del país, eso la gente lo siente, o sea, eso lo sabe, todo el mundo lo sabe. Entonces lo que necesitan es alguien que genere confianza y que genere identidades políticas fuertes en el sentido de identidades que se ubiquen o que se relacionen con lo que la gente vive en su cotidianidad. Me parece que ese es uno de los elementos, es uno de los mensajes, porque la lectura es ver de alguna manera, o sea, que es la lectura básica, digamos, en cualquier proceso político. Si yo soy candidato a algo y aparecen otros que me ganan en cierto terreno, la evaluación es qué hice mal yo y qué hicieron bien ellos. Entonces me parece que ahí, en el caso de Herbas y de Yacu Pérez, hay algunos elementos interesantes que recogen cosas. Yo voy a señalar solo dos que me parecen así como centrales, sobre los cuales creo la Revolución Ciudadana tiene que trabajar a ver si da la disputa en la segunda vuelta. Por un lado, los sectores medios y jóvenes que demandan cosas como los derechos colectivos, el ambientalismo, etcétera, que es lo que está tras la candidatura de Pérez en algunos aspectos. Eso se logrará captar algo, yo creo que no todo, porque también ahí hay un voto que me parece que también no es contradictor con el neoliberalismo, como se los dije anteriormente. Y del lado de Herbas, indudablemente también una población joven que tiene en su cabeza la mentalidad del emprendedurismo y que está pensando en yo puedo trabajar y tener mi pequeño negocio y ser un empresario exitoso. Me parece que ahí están como que los sectores por donde que quizá dejó de hablarles del correísmo, y yo no sé, pero me parece que la clave está en saber cómo se habla sin perder la identidad política, porque me parece que un grave error sería perder la identidad política, derechizarse, por ejemplo, para tratar de convencer a esos sectores, sino me parece que la clave es cómo construir un mensaje desde la propia identidad política de la Revolución Ciudadana hacia esos sectores. Ejemplo muy básico, con esto cierro, lo de la Fer Herbas de estos días, ¿no? O sea, o sea, el candidato Herbas que parecía que había salido de la nada como empresario, que él solito y trabajando solito había llegado a ser gran empresario, de pronto resulta que fue un beneficiario de las políticas públicas del correísmo en sus años de gobierno. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Destruirlo, insultarlo? No, el mensaje es simplemente recordar a él y a sus votantes que
la colaboración del Estado en economías como las nuestras, además muy controladas por grandes grupos económicos, democratizan la economía y permiten que empresarios como Herbas lleguen a ser empresarios exitosos gracias a políticas públicas adecuadas. Me parece que ahí hay mucho por construir mensajes, digamos. No sé cómo se hace eso, porque digo, ese no es mi especialidad, pero creo que, insisto, hay que posicionar una identidad política fuerte. A mí me parece que eso no hubo en la primera vuelta. Creo que jugó más, lo que pesó más en la primera vuelta fue la política superficial, la política banal, del TikTok, etcétera. Y eso me parece que afectó a todos, incluyendo la Revolución Ciudadana. Mónica, cómo captar esos votos que, de la juventud, sobre todo, que le dieron gran respaldo y hasta cierto momento, pues, ese outsider llamado Javier Herbas? ¿Cómo captar esos votos de la juventud? Bueno, es importante la revolución tecnológica que hoy pues nos invade a todos. Y si faltó, en todo caso, habrá que replantear cómo llegar a las tips, cómo poder coger y hacer un refrescante proyecto en el cual se incluyan más a los jóvenes y se les haga saber los planes y proyectos que la Revolución Ciudadana tiene para ellos. Por supuesto, es generacional y siempre lo hemos indicado, somos inclusivos, nosotros no excluimos a nadie, más bien es importante y refrescante que los jóvenes estén con nosotros y que ellos también sepan lo que Andrés Arauz y Carlos Raboscal quieren dentro de su plan de gobierno establecer con ellos como su primer trabajo y tantas cosas que tendrán que proyectarse en las redes sociales acorde a lo que los jóvenes necesitan saber. Se lo va a realizar y estoy bien segura que lo vamos a lograr, porque somos nosotros, no solamente generacionales, plurinacional e intercultural, nosotros somos respetuosos de la diversidad y estamos bien seguros que vamos a llegar a donde tal vez por alguna falencia no pudimos llegar en esta primera vuelta. Ahora, yo quiero plantearles, eh, el movimiento indígena, si bien estuvo dividido, fraccionado, y suele pasar en todos los partidos políticos, en grupos de amigos, pero sin embargo llega a registrar un voto histórico, ya que desde la vida republicana, 40 años atrás, 41 años atrás, el movimiento indígena no registraba o no sobrepasaba más allá de un 7%, y hoy si podemos, perdón, si podemos ver que tiene un 19.38%, sin gozar del apoyo y del respaldo de algunos líderes de la CONAI, del movimiento indígena. ¿Qué es lo que hizo él para tener ese respaldo histórico? Si me ayudan, por favor. Bueno, yo lo que pienso es que los compañeros que estuvieron con el compañero Yacu Pérez o con el señor Pérez estuvieron confundidos, sinceramente. ¿Por qué le digo yo esto? Porque una persona, yo por ejemplo, tengo muchísimos años, creo que desde el nacimiento, me ubico como etnia Montubia. Mi fecha de nacimiento es 12 de octubre, o sea, ni siquiera cómo poder decir no soy Montubia. Porque eso es mi identidad, porque con eso nací yo. Pero si yo me identifico indígena, me pongo un nombre que no es mi nombre, que primero me identifico mestizo y después indígena, a veces, como ustedes bien dicen, lo ha dicho el sociólogo, puede ser los programas o los TikTok o la forma como él pudo vender su imagen dentro de las redes sociales. Pero una cosa es vender la imagen, una cosa es prometer y otra cosa es cumplir. Nosotros hemos cumplido. Podemos decir que lo hicimos, no que lo vamos a hacer y que lo volveremos a hacer. Eso sí podemos decir nosotros. Entonces, yo creo que fue eso, más bien una confusión, porque hay muchos compañeros indígenas que están apoyando el proyecto de la Revolución Ciudadana y son diversos. Y hay ahí incluso un pronunciamiento del compañero Vargas, en el cual indica
que no se, por los problemas que existen, no se confundan los compañeros indígenas. Y también el compañero Isa también dice lo mismo. Qué pena que no pudo estar hoy para poder él indicar con mejor argumento lo que pasó con Jaco. Yo sí estoy bien segura que a veces nos dejamos llevar porque nos gusta algo, porque a la final les pegó lo del osito y que incluso fue motivo de tantos memes, y puede haber pasado algo similar a lo que sucedía con Álvaro Noboa. Pero en la hora de la verdad, en la hora en que ya todos debemos de coger y aterrizar a territorio, tendremos que ver quién es la mejor opción. Gracias a Dios, en esta ocasión solamente podemos decir o somos derecha o somos izquierda. O te identificas con la derecha, con el neoliberalismo, que siempre estará a favor del sector financiero, a favor de los empresarios y no del trabajador, o te identificas con la izquierda, que te van a ayudar a ser una persona digna, que te va a dar trabajo, que va a luchar por tus ideales y que no va a descuidar que el Ecuador sea productivo. Es fácil. Tendrá que escoger si estábamos bien con Rafael o estuvimos bien con este gobierno que ha cogobernado con la derecha y que ha sido tan evidente que todos sabemos quiénes en realidad cogobernaron estos casi 4 años. Que no fue Lenín Moreno, ahí estuvo el señor Lazo incluso también, cogobernando con este de aquí. El señor Nebot, los Bucarán, toda la derecha. Quiero plantearle la misma pregunta a usted. Y no sé si un caso me escuchó, le vuelvo a repetir la pregunta, porque vemos que históricamente el movimiento indígena tenía un 7% de apoyo, de aprobación, y hoy tiene un porcentaje casi 3 veces más. ¿Qué es lo que hizo, a pesar de no tener el respaldo de algunos dirigentes indígenas, como todos conocemos, pues está dividido, fraccionado el movimiento indígena? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo logró convencer a ese porcentaje de gente para que le respalde? A ver, es un tema complejo, porque meterse con lo del movimiento indígena es bien complejo. Voy a tratar de ser muy sintético. Pero a ver, lo primero que hay que considerar ahí es que suponer que el voto de Yacu Pérez, lo dije ya de inicio, suponer que el voto de Yacu Pérez es homogéneo, en mi opinión, es un error, ¿no? Es decir, no es un voto homogéneo. Suponer que Yacu Pérez tiene solo el voto de la población indígena no tiene sentido tampoco. Con ese voto no alcanzaría a llegar a la votación que ha tenido hasta ahora, incluyendo si votara toda la población autoidentificada como indígena, no alcanzaría la votación que ha obtenido. Lo otro, una precisión histórica. Si bien es la primera vez que logran esto con un candidato indígena del propio movimiento, no es la primera vez que como movimiento logran una votación así, ¿no? Recuerden que con Freddy Ehlers en la elección del 96 o 98, no recuerdo bien, obtuvieron un porcentaje más o menos similar. De ahí en más, sí, el histórico ha sido 6%, 3%, dependiendo, ¿no? De todas esas izquierdas, además, no solo de Pachacutic, ¿no? Pachacutic, el MPD, el Partido Socialista, en los últimos años, difícilmente han superado el 6% de los votos. A ver, creo que Yacu Pérez hizo varias cosas bien en términos de candidatura, de lograr captar votos, no tanto en términos de representación del movimiento indígena. Me parece que uno puede identificar varios segmentos en la votación de Yacu Pérez. Está un fenómeno que me llama mucho la atención, donde casi puede hablarse de una transferencia de votos. En lo poco que sabemos ahora, lamentablemente, el problema de no tener información más desagregada territorialmente nos impide saber cómo se comportó la votación, pero lo que se puede ver que todavía son trazos muy grandes cuando uno analiza la información provincial, es que en los lugares, y hay una correlación muy alta en eso, esto no quiere decir que ya lo que voy a decir es cierto, es más una hipótesis, pero en los lugares donde Yacu Pérez gana es donde sobre todo se desploma la votación de Guillermo Lasso. A veces en porcentajes casi iguales, o sea, es decir, hay provincias donde Guillermo Lasso pierde el 20% de los votos y Yacu Pérez gana en relación a lo que la izquierda sacó en la primera vuelta de 2017, gana el 20% de los votos. Entonces, eso nos puede hablar de que el voto de Yacu Pérez no es un voto tan de izquierdas como estamos creyendo. Es posible que no sea así. O sea, puede haber un segmento que está... Porque además
Ya cuando se miran los territorios indígenas, como digo, no podemos tener los últimos datos porque así de eficiente es el CNE, pero cuando se mira el histórico, los territorios indígenas, si uno mira las parroquias con mayor población indígena, venían votando por la derecha desde hace mucho tiempo atrás. O sea, no de ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Eso en la Amazonia, por ejemplo, es clarísimo. Entonces, se puede decir que un voto de derechas, indígena y no indígena, pero con la necesidad de una visión un poco más progresista en cuanto a derechos sexuales, en cuanto al ambiente, en cuanto a esas preocupaciones, que ven en Yacu Pérez un posible candidato. Hay otros sectores urbanos muy ligados a estas cosas, ecologismo, etcétera, que han votado también por él. Y un tercer segmento me parece que es el de sectores urbanos, mestizos, etcétera, que han visto en Yacu Pérez la representación de octubre, que es lo que menos es. Es decir, el éxito electoral de Yacu Pérez es haberse alejado del movimiento indígena tradicional, es haberse mostrado como un líder indígena moderado, un líder indígena que está un poco más hacia la derecha, que habla bien hacia los empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, parece que las claves de su éxito son esas, pero es desfigurar de alguna manera, esta idea de que Yacu Pérez es el representante de octubre. Me parece que eso es distinto, no es eso. Y una tercera cosa que me gustaría decir sobre eso es que el análisis que hay que hacer de todos modos, y a partir de todo esto que he dicho, es, bueno, ¿qué representa Yacu Pérez más allá de él como persona? Sobre todo en el votante de izquierdas de Yacu Pérez, porque el votante de derechas me parece que es muy difícil de captar. Ese es un votante que con seguridad es un votante anticorreísta, ¿no? Y el votante de la izquierda tradicional, dura, el MPD, etcétera, que jamás van a votar por el correísmo. Pero ¿qué vio el resto de la votación? Este voto que no es tan duro y que está hacia las izquierdas y que puede ser el voto en disputa para la segunda vuelta. Me parece que ahí esto va más allá de estas sinuosidades que tiene Yacu Pérez. Me parece que ahí hay, en buena parte del electorado, una imagen de una representación que honestamente está vinculada a la lucha indígena, que debe estar vinculada sin duda a ciertas críticas y errores cometidos por el correísmo. No olvidemos, por ejemplo, que Yacu Pérez se consolidó como una figura política en aquellos días en donde en las manifestaciones lo arrastraban o cuando sacaron fuera del país a su compañera, que ahora ha sido instrumentalizada en la campaña de una manera increíble. Pero me parece que ese ejercicio de mirar que ahí hay un mensaje de los electores, porque si lo reducimos a Yacu Pérez, etcétera, y todo es un ataque personal, me parece que se equivoca el análisis. Creo que Yacu Pérez dice mucho más de lo que solo puede verse en la figura más superficial de Yacu Pérez. Hay elementos importantes que sobre todo interpelan a la revolución ciudadana, ¿no? Como he dicho, la imagen de Yacu Pérez, la relación con las organizaciones sociales, que no fue, con el movimiento indígena sobre todo, que no fue la más alegre, o sea, que no fue la más adecuada. Parece que hay mucho del voto que interpela al correísmo por eso. Ahí creo que hay un voto que puede decir, no estar totalmente en contra del correísmo, pero decir, a ver, el correísmo cometió estos errores, prefiero Yacu Pérez. Me parece que es un segmento, Ok, insisto. David, pero yo quiero plantearles ahí esta pregunta. Si todos conocemos y todos sabemos, el gobierno de Lenín Moreno fue cogobernado con el Partido Social Cristiano, con Lazo, con Yacu Pérez respaldándole, con el Trujillato. Entonces, si hipotéticamente llegamos a tener un gobierno de derecha, liderado por Guillermo Lazo, ¿en qué se diferenciaría de este gobierno actual? ¿Cuáles serían las formas, lo de fondo que se podría diferenciar? Primero. Sí, David, por favor. A ver, es difícil. Yo creo que en ese plano lo que está ocurriendo es un intento, desde hace rato lo he dicho, un intento de renovación del pacto de poder que está presente y que ha estado presente tras Lenín Moreno. El candidato que vaya, y en eso no hay, curiosamente no hay mayor diferencia si es Yacu o si es Lazo. Yacu les convenía más en ese sentido. Va a ser un candidato, un Lenín Moreno 2.0, o sea, es lo más seguro, porque ese pacto de poder, o sea, miren, lo voy a poner de esta manera. En el contexto actual de la política ecuatoriana, que es la peor crisis del sistema político, la peor crisis de la democracia en el Ecuador, lo peor que nos puede pasar es un candidato que llegue con apenas el 20% de los votos y peleándose hasta la última papeleta a ver si entra o no entra. Porque de entrada, de origen, tiene una enorme falta de legitimidad democrática.
¿Cómo se subsana esto en el Ecuador? Mediante los pactos y los repartos. O sea, no es un problema de personas, es un problema de cómo funciona el sistema político ecuatoriano. Históricamente, los gobiernos débiles se ven obligados a pactar con todo el mundo. Y eso ya está ocurriendo cuando uno ve ese sainete del CNE entre Lasso y Yacu Pérez. Lo que está viendo es el clásico país de los repartos y las negociaciones por fuera de la ley y tras bastidores. Bueno, ahora lo hicieron a vista y paciencia de todo el mundo, pero los arreglos seguro se hicieron antes de la reunión. Entonces, me parece que eso se va a renovar. Lo que pasa es que vamos a verlo renovado, con caras nuevas, será Lasso, será Yaco. Recuerden, uno va a hacer el contraste ya en este momento, en el discurso de los grandes medios, con la idea de la unión, la conciliación, ya no queremos más enfrentamiento, no sé qué. Es exactamente el mismo relato que hacían cuando Moreno decidió llevar adelante su traición política. Cuando Moreno empezó a dialogar con todo el mundo, el relato era el mismo, la unidad nacional, este gran demócrata, etcétera, etcétera, lo que están tratando de construir ahora con Lasso, porque a mí me parece que lo del sainete del CNE fue sobre todo para lavarle la cara un poco a Lasso y que Lasso, como un vampiro, le succione un poco la nueva vida política que le podía dar Yacu Pérez, le succionó, me parece, yo creo que eso está además pactado, le succionó esa vida política a Yacu Pérez y entonces resucita, ¿no? Resucita como un político que es como lo están queriendo vender, ¿no? Demócrata, conciliador, dialogador, respetuoso de la ley, etcétera, etcétera. Entonces, es el mismo relato. Pero eso es porque así funcionan estos pactos. Y el problema, el odio que le tienen y la enemistad feroz contra el correísmo es producto del correísmo tener una estrategia de Estado distinta, que era romper esa lógica de pactos y transacciones permanentes. Pero claro, eso al correísmo se le convierte también en una condena, porque ahí el correísmo no puede pactar con todo el mundo. El correísmo tiene que posicionarse políticamente por su fuerza propia. Es decir, no puede hacer pactos. Mientras Lasso y Yaco, que se supone que son el día y la noche, están ya en un pacto, están ya en un acuerdo, el correísmo no puede pactar con ningún sector político porque eso significa entrar en estas transacciones que lo pueden debilitar. No digo que no sea deseable, sería deseable que hayan otros sectores políticos con los cuales entrar en negociación y en acuerdos, pero yo lo veo muy difícil. Si se logra, sería estupendo con sectores de izquierdas, ¿no? Sería con el propio Yacu Pérez y el movimiento indígena, sería muy interesante, pero lo veo muy difícil por esto. Pero sí, sin duda, lo más probable es que el gobierno que viene, si es que es Lasso, si es que es este pacto anticorreísta que se está renovando, ¿no? Si es que es alguien de ahí, va a ser una continuidad del gobierno Moreno, con caras nuevas, renovados, con un nuevo reparto, donde otra gente va a tomar cosas que no pudo en esta, pero no veo posibilidades de que el Ecuador tenga un camino hacia la democracia y hacia el desarrollo con si ese pacto sigue en el poder. Mónica, cómo cristalizar, cómo darle viabilidad a las propuestas en el legislativo, entendiendo que tienen un gran porcentaje, sí, de asambleístas, pero que eso no les da a ustedes para tener mayoría absoluta? ¿Cómo hacer realidad esas propuestas de proyecto? ¿Con quién estarían sentándose en una mesa de diálogo? ¿Con quién estarían en conversaciones? Bueno, pues por supuesto, estaríamos en conversaciones con personas de izquierda, sobre todo de izquierda, ¿sí? Porque con la derecha casi nosotros no funcionamos. Y lo que acaba de decir el sociólogo, una gran realidad, la gente tiene que darse cuenta cómo están haciendo pedazos al Ecuador, cómo se lo están repartiendo, cómo están festinando hasta el último, y que Lasso y ya el mismo Yaco sería la continuidad de Lenín Moreno. En la asamblea, todos estamos dispuestos al diálogo por un Ecuador productivo, de cambio, transformador, progresista. Haremos las alianzas que sean con tal de que el Ecuador pueda volver a tener el esplendor de la década ganada. Sí, Por supuesto pero que sí. Mónica, yo le interrumpo ahí, y hay muchos partidos y movimientos políticos que dicen llamarse de izquierda, izquierda democrática, Pachacuti, pero vemos que todos también se unieron para la persecución, para apoyar diferentes leyes que no precisamente beneficiaron a los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, ¿con cuál izquierda sería que usted acaba de mencionar que se sentarían a dialogar? Bueno, no soy yo la persona que puede indicarle a usted. Son los compañeros que ya en este momento están elegidos
los asambleístas, y dependiendo también, por supuesto, de aquellos que estén dispuestos al diálogo. Por supuesto que sí, porque hay personas que, por ejemplo, no estarán dispuestos al diálogo, no se podrá dialogar con ellos. Pero aquellos que estén dispuestos al diálogo, que quieran un Ecuador de transformación y de progreso, por supuesto que sí, pero estoy seguro que siempre será con tendencia izquierdista, aunque hayan estado en caminos de derecha, cuando hay un buen líder, los demás siguen el sendero del bien. David, quiero preguntarle, ¿quién perdió más o quién ganó más este pacto que hubo entre social cristiano y Creo? Yo creo que perdieron ambos, ¿no? Es una debacle. Lo del socialcristianismo y Creo es una debacle. Es evidente que Guillermo Lasso, para empezar, no solo que no logra sumar nada con la alianza de los socialcristianos, sino que además pierde su votación. O sea, recuerden ustedes que si uno suma lo que sacaron ambos partidos en 2017, estamos hablando de una votación de más del 40%, casi el 45% en la primera vuelta, si se suman los dos partidos, ¿no? Pero todos sabemos que en política los votos no se endosan. Entonces, si los dos sumaron 45% y ahora sacan el 20% juntos, y tienen que disputarse voto a voto, igual papeleta por papeleta, la entrada en la segunda vuelta con Yacu Pérez, eso es una derrota colosal de la derecha tradicional. Es una de las buenas noticias de esta elección, ¿no? Creo que el apoyo a Moreno, el siniestro manejo de la pandemia que tuvo en ese contubernio extraño por dejar abandonada la ciudad que tuvieron el gobierno y el Partido Social Cristiano en el municipio, porque dejaron abandonado Guayaquil a su suerte y produjeron esas imágenes de horror que tuvimos que padecer, que ver todos los ecuatorianos y padecer las hermanas y los hermanos de Guayaquil. Y el mundo entero además tuvo que ver eso. Me parece que eso es lo que les está pasando factura. O sea, definitivamente el dominio que los social cristianos sobre todo tenían sobre Guayaquil particularmente y sobre el Guayas se hizo pedazos, se deshizo sencillamente. Habrá que ver si se reconstituye al menos en lo local. Creo que algo de fuerza todavía les quedará, pero indudablemente ellos son los grandes derrotados y todos sus acólitos, ¿no? Los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero es que ellos son los grandes derrotados. Y creo que entre los ganadores, sin duda, están Yacu Pérez y Guerras, ¿no? Son los que al final de cuentas lograron casi en la nada captar una votación importante, etcétera. Dicho lo que ya he dicho sobre el correísmo, ¿no? Que en las condiciones en las que ha tenido que pelear también es una victoria importante, pero indudablemente ahí hay ciertos límites que no se esperaba que aparezcan, creo yo. Entonces me parece que ese es un poco el balance, pero sin duda las derechas tradicionales son las grandes derrotadas y con todos sus aliados, sin duda el gobierno de Moreno, ¿no? Saber a una Jimena Peña con algo más del 1% de los votos y sin ningún asambleísta es el castigo más dramático que el país le ha propinado a este gobierno que ha estado lleno de infamia y miseria, que es lo único que ha expandido en este país, ¿no? Yo quiero preguntarle a Mónica, desde su perspectiva, desde su análisis, ¿es el resurgir de la izquierda democrática o simplemente es algo novedoso lo que hoy vemos como líder, como registro de votación a Javier Herbas? Desde mi punto de vista, yo creo que es un resurgimiento, por supuesto, de la izquierda democrática, por supuesto que sí, porque la gente comienza a identificarse más con izquierda que con derecha. Si con izquierda fuimos nosotros prósperos y con derecha hemos llegado hasta los límites que hemos llegado, donde no, como acaba de decirlo el mismo sociólogo, Guayaquil se convirtió en el horror del mundo. Yo creo que sí, estoy segura que sí es un resurgimiento, hay que aceptarlo, un resurgimiento de la izquierda, porque la gente se ha identificado. Ahora nos toca a nosotros, por supuesto que sí, captar esas personas que también se identificaron con Herbas. ¿Por qué no? Todo lo que sea izquierda, bienvenido sea. Quiero plantearle, mi estimado sociólogo, quiero plantearle esto. Al Ecuador, el Ecuador, al llegar a tener un gobierno progresista, se volverá a consolidar en la región, sobre todo en el cono sur, se volverá a consolidar la UNASUR,
los gobiernos progresistas. ¿Cuál es el papel que juega Ecuador en estas elecciones del próximo 11 de abril? Bueno, a nivel regional se ha visto, ¿no? Hay una gran preocupación de ambas partes. Los gobiernos progresistas han mostrado, por ejemplo, abiertamente su preocupación porque el proceso electoral sea alterado por alguna, por intentos extra democráticos, extra legales para alterar las elecciones. Y al mismo tiempo la preocupación y el apoyo de la OEA, los Estados Unidos, la Fiscalía de Colombia en esta intención de armar un escándalo a partir de una fake news, esto del ELN y demás, evidencia que en ambas partes hay una gran preocupación por lo que va a ocurrir en el Ecuador. Eso está ligado al hecho de que el ciclo progresista significó un desprendimiento de los países de Sudamérica, sobre todo de la hegemonía que los Estados Unidos siempre mantuvo con la región, ¿no? Mantuvieron en la región. El viraje hacia las derechas, toda la crisis de los gobiernos progresistas, en cambio, significó un reposicionamiento de la hegemonía de los Estados Unidos en la región, y el Ecuador, curiosamente, a pesar de que somos chiquitos y de que geopolíticamente podemos no representar mucho, nos hemos vuelto una pieza clave en esa recomposición de la hegemonía norteamericana. Me parece que esta intención de convertir a la región andina en una especie de cabeza de playa para, sobre todo, presionar sobre Venezuela, me parece que es lo que realmente está en el fondo. Entonces creo que por eso es que se ha vuelto tan importante, y por eso es que ambos lados lo ven de esa manera. Ahora, el retorno de un gobierno progresista va a implicar un sinnúmero de problemas, ¿no? La situación, o sea, para el gobierno, porque la situación del país es muy crítica, es muy, muy crítica, y el trabajo que va a demandar reconstruir los pedazos que van a dejar regados este gobierno y el pacto de poder que lo apoya es enorme, va a ser un enorme trabajo. Entonces, no sé, honestamente, si el tiempo les dé para poder trabajar en la restitución de las relaciones con el resto de Sudamérica, para restituir la UNASUR y todo. Supongo que podrán darse avances, supongo que podrán volver ciertas políticas generales de la política internacional, pero parece que esto va a ser muy difícil porque hay que ser muy sensatos, y como ciudadanos y como políticos. Creo que una de las razones por las cuales ciertos mensajes no llegaron en campaña es porque la gente tampoco no es realista, digamos, o es utopista sobre ciertos temas, ¿no? Sabe que la situación es difícil y sabe que para cualquier gobierno va a ser muy difícil. Entonces, si uno empieza a generar expectativas demasiado grandes, cualquier propuesta termina volviéndose un tanto demagógica. Entonces, creo que un mensaje más honesto respecto de todos los candidatos, digo, no estoy personalizando uno u otro, respecto de lo difícil de la situación y de las vías de solución, habría sido interesante. No, yo no lo vi muy claro en ningún candidato, la verdad, pero porque me parece que los mensajes fueron por otros lados, tratando más de ablandar un poco el mensaje de la política. Pero creo que ahí hay grandes dificultades, y una de esas va a ser también reconstruir la unidad regional. O sea, mientras el Brasil no esté del lado del progresismo, va a ser muy difícil, por ejemplo. Pero indudablemente que en el Ecuador gane un gobierno progresista va a ser un avance más en esta reconstitución del progresismo en la región. Mi estimada Mónica, quiero plantearle ya para ir cerrando la entrevista, ¿cuál sería el mensaje a esos electores indecisos, que nuevamente tendremos una cita el día 11 de abril? ¿Cuál sería su mensaje final? Ecuatorianas y ecuatorianos, sin odio, pero con memoria. ¿Cómo vivíamos mejor? ¿En la época de Rafael Correa o ahora? Ya están dados los pasos y el binomio de la esperanza, el economista Andrés Arauz y el compañero Carlos Rabascal, han indicado que será trabajo, dignidad y futuro o ejes rectores de su plan gubernamental. Démosle la oportunidad a ellos, porque ya también es la época de darles el cambio generacional a un joven. Sería al presidente más joven del Ecuador, Andrés Arauz, pero ellos dos se convierten en unos verdaderos cirujanos económicos.
que nos dan a nosotros la tranquilidad de poder saber que ellos van a hacer las cosas bien. Ustedes no se van a arrepentir, porque atrás de ellos también existe un aparataje que hará todo por impulsar al progreso del Ecuador. Los asambleístas y todo el equipo que existe para poder sacar adelante el Ecuador ya está desde ahora trabajando para ello. Y nosotros, las y los ecuatorianos, estamos dispuestos a poner el hombro para sacar adelante a nuestro Ecuador. Tú decides si quieres un cambio, un progreso, o quieres que lo poco que queda de Ecuador se lo sigan festinando hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles, David, algún mensaje a ese electorado para que se dé concurrencia masivamente, ya que el ausentismo también fue muy notorio y un gran porcentaje. ¿Algún mensaje, David? No, yo más bien llamaría para que la gente mantenga el espíritu democrático de la elección, porque más bien el ausentismo no fue lo que se esperaba. Se esperaba que iba a ser un ausentismo muy alto, en realidad está dentro de los límites históricos y eso en la pandemia me parece que es una muestra de que la sociedad está muy politizada y muy preocupada por la democracia. Entonces creo que hay que mantener ese espíritu en general y creo que hay que mantenerlo sobre todo porque lamentablemente lo que se viene en hasta la segunda vuelta y me temo que hasta la posesión del nuevo gobierno es muy complicado, no tanto por la competencia electoral, sino por los intentos de sabotear, boicotear, nulitar, entorpecer, bloquear, obstaculizar el desarrollo normal de la competencia democrática. Y esta sombra que está todo el tiempo encima de nosotros con la posibilidad de llevar adelante cualquiera de estas cosas, sigue presente y yo creo que va a seguir presente hasta el 24 de mayo. Entonces me parece que más allá inclusive de las posiciones políticas e ideológicas o lo que fuese, es indispensable estar vigilantes de la democracia. O sea, me parece que, y cuidar los votos y respetar la democracia. Este no Así es es. un momento para novelerías, no es un momento para circos, no es un momento para arbitrariedades y para decisiones absolutamente absurdas como las que tomaron esta decisión 2 candidatos y sus amigos del Consejo Electoral. Es que es increíble. Esto no es el momento para estas cosas. Es el momento para respetar la democracia con la mayor seriedad del mundo. Y digamos, respetar, gane quien gane, pierda quien pierda, porque el país no puede seguir viviendo en el caos actual. Entonces me parece que ahí el llamado es sobre todo a mantener un profundo espíritu democrático para la segunda vuelta electoral. Y en todos los... Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Mónica, muchísimas gracias, a David, Gracias. mil gracias por estar en nuestro programa, a nuestra audiencia, el agradecimiento de siempre, recordarles, sí, que este es un medio de comunicación abierto para todas las ideologías políticas. Nuestro compromiso es con nuestra audiencia. Sí quiero recordarles que nos pueden ubicar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @global_punto. Muchísimas gracias por estar en este canal. Gracias a ustedes también. Gracias igualmente, Oscar. Un saludo, un abrazo afectuoso.